Víctor Orbán lo vuelve a hacer, esta vez en entrevista con Tucker Carlson, periodista ex presentador de Fox News. Ha dicho cosas que en Occidente son pecaminosas. Orbán se permite hablar con claridad del conflicto en Ucrania y postula criterios que no gustan a los jerarcas de Washington y la OTAN. El primer ministro húngaro se ha posicionado como el niño malo dentro de la Unión Europea y la propia OTAN. No está satisfecho por la política asumida por estas organizaciones y no se muerde la lengua para expresarlo. ¿Qué dijo Orbán a Tucker Carlson? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, en una reciente entrevista que concedió al periodista y presentador de televisión estadounidense Tucker Carlson, afirmó que Ucrania se quedará sin soldados antes que Rusia, ya que los rusos son muchos más fuertes y más numerosos. El líder húngaro abundó que la posibilidad de una victoria de Ucrania sobre Rusia es una mentira. Es imposible. Todos los que se dedican a la política pueden entender la lógica, las cifras, los datos. Así dijo Orbán al profundizar en su comentario. El mandatario de Europa del Este también se refirió a la Alianza Atlántica al declarar que los países occidentales ya no pueden permitirse admitir a Ucrania en la organización del Tratado del Atlántico Norte e indicó que esa oportunidad se perdió hace muchos años. Sin la ayuda occidental, los ucranianos no son competitivos y por tanto Washington tiene las llaves de la paz en la región, afirmó el alto funcionario en la entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson. Expresó el mandatario que los ucranianos no son capaces de salir adelante por sí solos, no son competitivos en ese conflicto. Sin dinero ni armas de Occidente, y especialmente estadounidense, el conflicto se acabó, dijo Orbán. En este contexto, Orbán comentó también que en Occidente no entienden bien la mentalidad rusa, en particular el que los rusos no renunciarán nunca a su líder y evitarían por todos los medios la desintegración del país y lo defenderían. Además, prosiguió, invertirán más y producirán más armas que sus oponentes, así que no malinterpreten a los rusos, advirtió. En opinión del primer ministro, las Fuerzas Armadas ucranianas se quedarán sin soldados antes que Rusia. Cuando Carlson apuntó que ya cientos de miles de ucranianos resultaron eliminados, Orbán añadió que entre ellos había húngaros étnicos. También declaró que un intento por parte de cualquier país occidental de enviar sus soldados a Ucrania significaría un enfrentamiento directo entre Occidente y Rusia. Acabaríamos inmediatamente en la Tercera Guerra Mundial, así que este es un momento muy peligroso, aseveró. Al preguntarle por lo que haría si estuviera al frente de la OTAN y fuera el mandatario estadounidense, contestó que firmaría inmediatamente la paz y devolvería a su puesto al expresidente Donald Trump. Si Washington quisiera restablecer la paz mañana por la mañana, podría hacerlo, agregó el primer ministro húngaro. Por supuesto, se trata de los ucranianos. No se le puede ignorar. Deben participar, pero el factor real no es Ucrania, explicó. También calificó de completamente irreal la idea occidental de arrebatar Crimea a Rusia y de error la de buscar el debilitamiento del gobierno fuerte en el país euroasiático. En un pasaje de la entrevista, el líder húngaro lanzó un dardo contundente al indicar que considera mal elaborada la estrategia de Occidente en el conflicto de Ucrania. Unas consideraciones que nos conducen a la actual realidad occidental en su papel en el conflicto y que ha sacado a relucir el periódico británico Financial Times. Bajo el título, la batalla presupuestaria de 86.000 millones de euros de la Unión Europea pone en duda la financiación de Ucrania, el medio deja claro que los malos resultados del ejército ucraniano en el campo de batalla y la necesidad de los gobiernos europeos de recortar fondos destinados a Bruselas están en el epicentro de la pérdida de apoyo al régimen de Kiev. Para el doctor en sociología, historiador y escritor Sergio Fernández Riquelme, Orbán es el niño malo de la Unión Europea, el que dice muchas veces lo que nadie se atreve a decir. Pero los datos no mienten. Estamos en un conflicto de larga duración, donde los números importan y mucho, afirmó Fernández Riquelme. Un año y medio después del inicio de las hostilidades no hay solución a la vista. Ucrania sigue intentando avanzar con el apoyo básicamente de la Unión Europea y de la OTAN, pero sin avances sustanciales, y aunque los hubiera, la amenaza de que el conflicto se alargue sigue presente por la superioridad demográfica y militar que tiene Rusia.
El 21 de febrero de 2022, el mandatario ruso, en un discurso ante la nación, dijo que era necesario tomar la decisión tanto tiempo esperada de reconocer de inmediato la independencia y soberanía de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. En aquel momento el mandatario subrayó que la situación en Donbass era crítica y solicitó al Parlamento ruso ratificar todos los documentos necesarios para reconocer la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Putin se refirió entonces a que el gobierno de Kiev declarara constante y públicamente su falta de voluntad para implementar el paquete de medidas de Minsk para resolver el conflicto y no estaba interesado en una solución pacífica. Aquellos vientos trajeron estas tempestades. Consecuentemente, con las declaraciones de Orbán, el ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, declaró que las sanciones impuestas por Occidente contra Rusia no dieron resultados, convirtiéndose en el hazmerreír mundial. En todo el mundo se ríen de la política de sanciones europeas antirrusas y las afirmaciones sobre que estas restricciones pusieron de rodillas a Moscú serían una exageración poética, declaró el ministro húngaro. Además, agregó que tales medidas no pusieron fin al conflicto en torno a Ucrania. La política de sanciones ha fracasado. La pregunta es, ¿qué pasa con los políticos que la promovieron? Alguien tiene que asumir la responsabilidad, citó a Szijjártó, el portal Telex, porque está literalmente destruyendo a Europa, arrastrados por Washington. El funcionario también repitió la afirmación del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, de que Europa decidió globalizar el conflicto en lugar de localizarlo porque algunos políticos europeos están en un estado de psicosis militar. Hungría, que integra la Unión Europea, ha criticado en numerosas ocasiones las sanciones antirrusas, advirtiendo que afectan gravemente a las economías de todo el bloque comunitario y no consiguen su objetivo de debilitar a Rusia. Pero además es Europa quien está sufriendo las sanciones antirrusas. El apoyo a Ucrania golpeó duramente a las economías de la Unión Europea y los altos precios de la energía y los alimentos han provocado la primera recesión desde la crisis sanitaria. Ahora los políticos europeos se enfrentan a unas decisiones muy difíciles, como restaurar la competitividad de sus países y cómo hacerlo sin sacudir considerablemente la estructura de la Unión Europea. Aunque no conocen las soluciones a estos problemas, tienen que encontrarlas si quieren seguir siendo un actor fundamental en la economía mundial. Hasta este punto se ha dejado arrastrar a Europa por seguir la política arrogante y prepotente estadounidense. La voz cuerda del concierto de naciones europeas ha sido la del gobierno húngaro, que se ha opuesto a las sanciones a Rusia, a la ayuda desmedida a Kiev y que favorece inmediatas conversaciones de paz. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.